Hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio de la primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Estamos en el capítulo 4. Si recuerdan, estamos en el capítulo 4. Ya miramos los versículos del 1 al 12, donde la última vez estudiamos acerca de la vida que agrada a Dios. En eso nos ocupamos. El estudio ya está subido en las plataformas de la Iglesia de Cristo Buenaventura, también como en mi página, Luis Palacios Blog. Para aquellos que no lo han podido ver, pueden ir allá en otro espacio y poder adelantarse con esa maravillosa lección con la vida que agrada a Dios. En esta oportunidad vamos a ver entonces los siguientes versículos que nos hablan de la venida del Señor. Versículos que nos ocupan del 13 al 18. Así que vamos a abrir nuestras Biblias y nos vamos a ir a la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, que fue allí donde nosotros quedamos, en el versículo 13. Vamos a meditar en esta maravillosa carta. Vamos a la lectura de la Biblia entonces, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Y vamos a ir desmenuzando estos textos, estos pasajes, para poder extraer el mismo alimento espiritual que Pablo quiso darle a los tesalonicenses cuando escribió esta carta. Ese mismo alimento espiritual que Pablo quiso darles a ellos, es que nosotros también vamos a poder disfrutar y aprender para nuestra vida en esto que vamos a estudiar hoy día. Así que, bien, vamos, vamos a las escrituras. Dice el versículo 13, como vemos ahí en pantalla. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Ya de primera mano, nosotros encontramos aquí el propósito principal de Pablo, de estos versículos, y es darle ánimo a los hermanos. Un momentico, hermanos. Momento. Están tocando acá en la puerta. Bueno, vamos a ver si mando a mi hijo a que abra. Am, Dani, hijo, ¿puedes mirar la puerta ya, por favor, que están tocando? Ya, por favor. Listo, mis hermanos. Entonces, continuamos. Aquí vemos ya de entrada el propósito del Señor para usar a Pablo en esta carta y en estos versículos, y es que ellos tomen aliento. Normalmente, nuestras vidas están caracterizadas por estos momentos, por los momentos de tristeza. Pero Pablo quiere decirnos, como le dijo a los tesalonicenses, que lo que puede levantarnos de cualquier situación lamentable en esta vida es la esperanza en Dios. La esperanza en Dios es la que nos puede levantar el ánimo a nosotros en cualquier momento. Estoy seguro que lo hizo con los tesalonicenses y asimismo lo hará con nosotros. Y por eso estas cartas están escritas para avivar nuestra esperanza y recobrar el ánimo. Pero quiero que nos centremos en la expresión los que no tienen esperanza. Hablemos de los que no tienen esperanza. ¿Quiénes son los que no tienen esperanza? Es importante que nosotros podamos entender esto. ¿Quiénes son los que
no tienen esperanza. Vemos dos clases de personas deducidas en el texto. Los que sí tienen esperanza y los que no tienen esperanza. ¿Quiénes son esos? En primera instancia, y según el contexto de lo que estamos nosotros analizando y lo que vamos a estudiar en el día de hoy, los que no tienen esperanza son los que no creen en la resurrección de entre los muertos. Y por tanto, como no creen en la resurrección de entre los muertos, viven como si esta vida fuera lo único que ellos tuvieran. Se comportan de esa manera. Y creer aquí no me refiero con el simple hecho de tener un pensamiento, una idea en la mente, sino de vivir conforme a que va a haber resurrección entre los muertos, hermanos. Vivir conforme a eso. Ese debate Pablo lo tuvo allá con los corintios. Primero de Corintios, capítulo 15. Noten, Primero de Corintios, capítulo 15, versículo 11. Dice la palabra del Señor. El versículo 12 más específicamente, versículo 12, 1 Corintios capítulo 15, versículo 12, dice Pablo, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, fijémonos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de entre los muertos? Versículo 13, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, lo que ustedes creyeron de nosotros. Versículo 15. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Fíjense que todo ha tenido sentido, la argumentación de Pablo. Porque, versículo 16. Porque si los muertos no resucitan, pues tampoco Cristo resucitó. Verso 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces, versículo 18. También los que durmieron en Cristo perecieron. Decir pues, como los que no tienen esperanza. Simplemente hicieron algo en nombre de Cristo y ya, ahí acabó sus vidas. Verso 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Es claro, imagínense eso. En la nueva versión internacional, nueva versión internacional dice, si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los hombres. Imagínense lo que representa, hermano. Imagínense, no. Pensemos, porque nosotros lo estamos viviendo, los que somos cristianos. Pensemos en la tarea de vivir para Cristo, en el ejercicio de caminar por el camino estrecho, de entrar por esa puerta angosta, estrecha. O sea, sabemos lo que representa eso. Y no pasar por todo eso para que al final simplemente muera y ya, obviamente no tiene ningún sentido. Y sería vivir sin esperanza y haber hecho algo en vano, que creímos que tenía valor y al final nos dimos cuenta que no tenía ningún valor, si en verdad no hay resurrección entre los muertos. Por eso creer que hay resurrección entre los muertos es necesario para salvación, porque es que comenzamos siendo salvos creyendo que Cristo murió y resucitó entre los muertos. Y el verso 32 es tremendo lo que dice Pablo allí. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, es decir, pasando trabajo, sudando, combatiendo con estos hombres impíos, con los judíos que estaban en contra de mí, con todas las necesidades que Pablo tuvo que
padecer, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos porque mañana moriremos. Así como vive exactamente los que no tienen esperanza. Los que no tienen esperanza solamente piensan en comer, beber, vestir. La gente solamente trabaja para la renta, para su casa, para sus servicios, para vestir, para ir de paseo, para solamente las cosas del mundo, sean buenas o malas, pero solamente viven para esas cosas del mundo. Y listo, ya, se acabó. Pero cuando uno tiene esperanza, uno no solamente hace eso, sino que uno vive para Cristo. Uno está esperando la bienaventuranza gloriosa de la venida del Señor. Por eso el versículo 14, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 14 dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también, de la misma manera, traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Sí ve cómo se va explicando las Sagradas Escrituras? ¿Y quiénes son los que durmieron en él? Bueno, los que mueren siendo fieles a Cristo. Según lo explica Apocalipsis capítulo 14, Apocalipsis capítulo 14, versículo 13. Fíjense, dice la escritura, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. ¿Sí ve? ¿Cómo es de maravilloso esto? Bienaventurados los muertos que mueren en el bendito Señor, en el glorioso Señor, porque estos tienen esperanza. Aquí se ve la esperanza en el texto, pero dice, mueren en el Señor. Y esa es la expresión clave. En el Señor es haciendo la voluntad del Señor. ¿Sí ve? Viviendo para Cristo. Eso significa en el Señor. Bajo la autoridad del Señor. Esos son los que duermen en Él. Y esos son los que al final tienen esperanza. Esos son los que mueren teniendo esperanza. Porque mueren siendo fieles a Cristo. Traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Si creemos que, si creemos que Cristo murió y resucitó de entre los muertos. Porque efectivamente hay resurrección de entre los muertos, mis hermanos. Versículo 15, dice el apóstol. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos, no pereceremos a los que durmieron. Es decir, pues no nos adelantaremos a ellos. ¿En qué? Bueno, vamos a ver qué es en el tema de la resurrección de entre los muertos. Porque cuando en el versículo 14 dijo que Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él, pues los traerá ya con sus cuerpos resucitados. Entonces, nosotros no nos adelantaremos a los que durmieron en Cristo, si cuando venga el Señor aún estamos nosotros en la tierra. La expresión durmieron en Cristo no se refiere a dormir del sueño, sino es un eufemismo de la palabra muerte. Es para que no suene como tan dura la palabra
muerte o fallecimiento, son palabras que son duras, entonces se maquillan con estos términos figurados, dormir, eufemismo de la palabra muerte, a los que ya fallecieron, a los que ya durmieron, es lo mismo, alguien que ya no está más en este mundo. Pues no nos vamos a adelantar a aquellos que murieron en Cristo. Interesante lo que dice el apóstol Pablo, pero hay una expresión que a mí me llama la atención. Obviamente, a medida que vamos estudiando, hay cosas que yo, que estoy impartiendo la lección, voy a recalcar porque pienso que son importantes, que las atesoremos en el corazón, pero no quiere decir que no hayan otras cosas a resaltar que usted también como estudiante considere que son necesarias. Pero a propósito de mi estudio, lo que me llama la atención aquí es lo que dice Pablo en palabra del Señor. ¿Sí lo notan allí? En palabra del Señor. ¿Qué significa esto? Bueno, hermanos, esto se trata de un mensaje recibido de la misma boca del Señor sin intermediarios. Aquí es el Señor hablándole a Pablo directamente. Esto es interesante. Recuerden que Pablo es el predicador a los gentiles. Pablo les aclara a los corintios que en el tema de la resurrección, lo mismo que predican los 12 es lo que predica él. No hay diferencia. Recordemos que los 12 en la esparción que sucedió allá en Jerusalén, cuando vino la persecución por causa del mismo Saulo de Tarso, los 12 se quedaron en Jerusalén. Todos fueron esparcidos, pero dice la escritura, salvo los apóstoles, los 12. Entonces, pues ellos se quedaron allí. Mas Pablo fue a recorrer el mundo entero, predicando el evangelio. Bueno, Pablo predicaba ese mismo evangelio que predicaron los 12, o que predicaban los 12 en aquel entonces. Bien, pero Pablo, el evangelio que predicó, no lo aprendió porque entonces vino Pedro a darle unas clases a Pablo en privado. O convocaron a Pablo que fuera ya a una escuela bíblica a formarse acerca de ese evangelio. O es que los 12 citaron a Pablo en un tiempo de formación. No, no, Pablo no aprendió eso así. Pablo cuando dice en palabra del Señor es que directamente el Señor se lo entregó a Pablo. 1 Corintios 11:23. Noten, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. ¿Qué significa esto que recibió del Señor? Bueno, lo recibió en palabra del Señor, sin intermediarios, lo cual nos da mucha confianza para creer lo que tenemos aquí en las Escrituras. Hay un texto más brutal, hay un texto más tremendo de lo que Pablo quiere expresar aquí, en esto de en palabra del Señor. ¿Recuerdan el título del mensaje cuando les compartí ahí en WhatsApp? En WhatsApp, cuál era lo que llevaba el título? Era profundizando en la palabra. Y eso es lo que estamos haciendo, tratar de profundizar en la palabra. No solamente leer así corriendo, sino profundizar en la palabra, detenernos en los detalles para extraer las enseñanzas de Dios como alimento sólido. Gálatas capítulo 1. Fíjense lo que Pablo dice en Gálatas capítulo 1. Es brutal. Después de exhortar a los Gálatas acerca de que serán malditos los que predican un evangelio diferente, les dice, versículo 11, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. ¿Vio? No es según hombre. ¿Qué quiere decir Pablo? Verso 12. Pues yo, no yo Luis, no usted cuando lee esto,
sino Pablo. Pues yo es Pablo de Tarso. Sí, el mismo perseguidor de la iglesia, ese mismo, el apóstol Pablo. Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre. Bueno, voy a parafrasear esa palabra hombre. Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de Pedro, de Juan, de Tomás. No lo aprendí de hombre alguno, sino como Pablo, por revelación de Jesucristo. Vaya, entonces es contundente para que se tome en serio los escritos de Pablo y las enseñanzas del apóstol. No estamos hablando de banalidad, de cuentos. Así como Pedro dijo allá en su primera carta, que cuando hablaba de la gloria del Señor no se refería a fábulas, sino según en verdad. Él había sido testigo de la manifestación gloriosa del Señor. Por ejemplo, cuando lo llevó allá el Señor junto con Juan y Jacobo y Santiago, Jacobo, no recuerdo cuál era el otro, el hermano de Juan, al monte santo y se transfiguró delante de ellos. Y dijo Pedro, vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Asimismo, Pablo recibió del Señor. Nuestro predicador nos trae palabras fieles del Señor. Nuestro predicador, Pablo de Tarso, no nos trae mentiras, nos trae palabras para que creamos de todo corazón, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron. Verso 16, Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, ¿qué hará? Descenderá del cielo. ¿Y qué pasará? Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Estos son unos de los eventos que ocurrirán en la venida del Señor. La primera parte hace referencia precisamente a lo estrepitosa que será la venida del Señor. No será nada oculto en secreto que el Señor hará allí a escondidas. Va a ser algo de una manifestación pública. El Señor mismo con voz de mando, de arcángel y con trompeta de Dios, así como los judíos de ese monte escuchaban ese estruendo cuando dijeron a Moisés que no les hable Dios. No soportaban el estruendo. Así será la venida del Señor. No va a ser algo silencioso, va a ser algo de conocimiento al mundo entero, con trompeta de Dios, así como sonaron las trompetas allá alrededor de las murallas de Jericó. Y todo Jericó escuchó las trompetas y los muros se vinieron abajo. ¿Ocurrió eso en silencio? Por supuesto que no. Así será la venida del Señor, lo cual derriba muchos mitos y teorías de ese rapto secreto. No, señores, no habrán venidas del Señor de esa manera. Esta venida será su aparición manifiesta y gloriosa del cielo. ¿Qué hará el Señor? Descenderá del cielo. ¿Qué podemos aprender con esta expresión? Que el Señor ha prometido volver de manera tan real, hermanos, como lo fue en su primera venida al mundo. Quiero llevarlos a recordar en el libro de Hechos precisamente esto. Hechos capítulo 1, versículo 9, lo que dice: y habiendo dicho estas cosas,
viéndolo ellos, los apóstoles, viéndolo al Señor, y el Señor, habiéndole dicho lo que les dijo, en los versículos anteriores, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Verso 10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los ángeles, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Ojo, no es que va a ser algo imaginable, no es que va a ser una ilusión, no es que va a ser algo que va a ocurrir en la mente de algunos, no es algo que va a ocurrir en el corazón de unos pocos, no es un holograma en el cielo, va a ser algo real, mis hermanos, así como lo que palparon los apóstoles en la primera venida del Señor. Esto aprendemos también en el libro de Hebreos. Siempre notamos el versículo 27 del capítulo 9, Hebreos capítulo 9, versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. La naturaleza de la lectura nos lleva a pensar de que hay algo más, que quiere decir el escritor. Así que vuelvo y lo leo. Y de la manera que está establecida para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, de esa misma manera, así también que está establecido. Esto, que Cristo fue ofrecido una sola vez. Eso lo sabemos nosotros por las escrituras, ¿cierto? Y el propósito, para llevar los pecados de muchos. Bueno, eso ya ocurrió, eso ya lo sabemos, lo hemos estudiado, pero aquí viene lo que está por venir, lo que estamos esperando. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Ya no vendrá a morir por nuestros pecados, porque eso ya lo hizo en su primera venida. Pero en su segunda aparición va a venir para salvar a los que le esperan. Pero, ¿qué pasará? Que aparecerá el Señor. Así como los judíos lo vieron morir en una cruz tan real que fue eso, que una espada traspasó el corazón de María, su madre, que se conmovieron los hombres al verlo morir, y cuando entregó el Espíritu, que hubo ese gran temblor, los hombres se volvían golpeándose el pecho, así como fue tan real cuando lo vieron resucitado, que él mismo les dijo, ¿tienen de comer aquí algo? Le dieron un pescado allí. Se lo comió delante de ellos. Alguno, alguno de ellos metió su dedo en el costado y vio que era él, que era real. De esa misma experiencia será la segunda venida del Señor. No va a ser algo fantástico, sino algo totalmente real. Qué bonito esto. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esa es la segunda expresión que me llama la atención. Y es que, hermano, dice resucitarán primero. ¿Y cuándo el resto? ¿Y cuál sería el resto más bien? Porque estamos hablando de tres clases de personas. Aquí están implicadas tres clases de personas. ¿Cuáles son, hermano Luis?
Los que ya durmieron en Cristo van a resucitar. Esos van a ser levantados de entre los muertos. Primero, dice allí. Quiere saltar primero. ¿Quiénes serán los segundos? Según mi estudio de las escrituras, serán los impíos los segundos. Los impíos, los injustos, los que no murieron en Cristo, los que murieron sin esperanza, esos serán los segundos resucitados. Porque nosotros, los que hayamos quedado para la venida del Señor, no vamos a ser resucitados. Y quiero que me acompañen a poder entender esto. Hechos capítulo 24. Hechos capítulo 24, versículo 15. Dice Pablo, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de entre los muertos, así de justos como de injustos. Solamente van a resucitar dos grupos. Los que ya durmieron en Cristo, obviamente, y los injustos. Nosotros, los que hayamos quedado para la venida del Señor, no vamos a participar de la resurrección de entre los muertos. Porque para resucitar es lógico que hay que morir. Dice el Señor en Juan capítulo 5, el libro de Juan capítulo 5, versículo 29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Cuándo sucederá este evento? Versículo 28. No os maravilléis de esto. ¿De qué cosa? Porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿Cuál voz? La voz de arcángel, la voz de trompeta de Dios que nos está hablando Pablo. Recuerden. Y allí todos los que están en los sepulcros resucitarán. Pero primero resucitarán los que murieron en el Señor. Y seguidamente, en el mismo evento, no hay que esperar 3 años, 7 años. No es que Cristo lo resucita, primero se va y después viene porque le da una oportunidad, otra oportunidad al mundo. No, Señor. En la venida del Señor resucitan primero los que durmieron en el Señor y luego en ese mismo evento, esa misma venida, resucitan los injustos. ¿Quiénes son los injustos? Los que no durmieron en el Señor. ¿Sí ve? Versículo 17. ¿Qué pasará entonces con nosotros? Ahí está. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre. Quiero explicarles algo. Hay mucha controversia en cuanto a la palabra arrebatados. Pero es sencillo, hermanos. Recordemos que la Biblia explica la Biblia. ¿Qué quiere decir la palabra arrebatados? Bueno, esta misma palabra se usa en el libro de los Hechos. Y es sencillo. Hechos capítulo 8, después de que Felipe le predica y bautiza al etíope, eunuco, en el verso 39 dice, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. ¿Qué entonces pasó con Felipe? Bueno, pasó que el Señor, en este caso el Señor Espíritu Santo, trasladó a Felipe de un lugar a otro de manera milagrosa. ¿Por qué? Versículo 40. Pero Felipe se encontró en Azoto, en otro lugar. Recuerden que donde bautizó al etíope
es otro lugar. Y fue arrebatado, es decir, trasladado a Azoto. Y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Entonces, ¿cuál es la idea del arrebatamiento que Pablo nos habla en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17? Pues ese traslado de la tierra al aire, como dice allí, para recibir al Señor en donde, en el aire. Es un traslado, así como Felipe pasó de Azoto, perdón, del camino que desciende a Gaza, no sabemos en qué punto geográfico estaba cuando encontraron el lago, pero de ese lugar a Azoto, así ese será el mismo arrebatamiento, traslado de los que hayamos quedado para la venida del Señor. Seremos trasladados aquí de la tierra al aire a recibir al Señor. No tenemos que pagar un pasaje de avión allí, tenemos que ir al aeropuerto. No, eso será algo espectacular. Eso será algo maravilloso, milagroso. Eso que Felipe experimentó aquí en la tierra, de un lugar a otro, nosotros lo experimentaremos en el día del Señor, de su venida. Pero para morir, no, porque Felipe murió y está en el Hades. Después Felipe envejeció y murió. Nosotros seremos arrebatados para estar siempre con el Señor. Eso sí, eso sí es un milagro que vale la pena. Sí, porque yo sé que algunas veces nosotros, ay, nos da pereza ir a hacer una diligencia ay, ojalá yo pudiera aparecer allá en Medellín, solamente cerrando mis ojos y wow, ya no tengo que pagar un pasaje, sino que, ay, solamente, si yo pudiera nada más desaparecer, así como los que vieron Goku, que Goku tenía la teletransportación de un lugar a otro y así. Pero si pudiéramos hacer eso, sería algo, seguiría siendo algo banal, porque no nos ayudaría para nada en el propósito celestial. Pero este arrebatamiento que hará el Señor, wow, será para estar en la gloria por siempre. Eso sí vale la pena. Mientras tanto, hermanos, sigamos pagando su pasaje, sigamos viviéndola aquí en la tierra, esperando ese arrebatamiento glorioso. Si es que no morimos antes, ¿no? Si morimos, pues ya esperaríamos la resurrección. Si no morimos, esperemos ese glorioso arrebatamiento de nuestro Señor. Ahora, no seremos arrebatados para estar con el Señor sin que en ese mismo instante, que va a ser algo, usted no se va a dar cuenta, ni yo, va a ser algo que en el mismo instante ocurrirá. ¿Qué cosa, hermano? La transformación de nuestro cuerpo. Yo imagino ese momento en el cual uno estará con un dolor de cabeza allí, porque este cuerpo sufre cosas. Y en ese instante, hermano, pasar de un cuerpo a otro, que no le duela absolutamente nada, que no, que el hermano tenía cáncer, que no sé qué, que le olía la columna. Nada de eso, hermanos. En ese día, en ese momento, todos los dolores pasarán al recibir un nuevo cuerpo. 1 Corintios, capítulo 15. Esto Pablo quiso expresarle a los corintios. Versículo 51. He aquí os digo un misterio. ¡Wow! ¿Qué cosa, Pablo? Oye, cuando uno le dicen eso, ¡wow! ¿Qué pasó? Cuéntalo. ¿Qué pasó, Pablo? Yo imagino leyendo los corintios leyendo este, estas líneas. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pues obvio. Es decir, pues, no todos moriremos. No todos moriremos. Pero sí, todos seremos transformados. Ujú. Todos seremos transformados. Primero los resucitados, porque no van a resucitar con el mismo cuerpo. Van a resucitar con el cuerpo glorioso de la imagen de Cristo Jesús, que cuando resucitó de los muertos no le dolía absolutamente nada de lo que padeció en la cruz.
todo ese trauma que sufrió allí se acabó. Resucitó sano, pero corporalmente, dice el versículo 52. Todos seremos transformados. Ah, los que resucitarán serán transformados, reciben su nuevo cuerpo en la resurrección. ¿Y qué con nosotros? Bueno, verso 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Ya sabemos cuál trompeta, ¿no? ¿Ah? La trompeta de Dios. Porque se tocará la trompeta. Ajá, ¿cuándo? En la venida del Señor. Y los muertos serán resucitados incorruptibles. ¿Y qué pasará con nosotros? Con la hermanita que devuelve la columna. Y nosotros seremos transformados. ¡Wow! En un cuerpo glorioso, en un cuerpo inmortal, dice el 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorruptible y esto mortal, este cuerpo que se pudre, se vista de inmortalidad. ¡Wow! Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida está la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde? Ya estaremos con ese cuerpo glorioso e incorruptible e inmarcesible. La gloria sea para el Señor. Por eso termina diciendo el apóstol Pablo en su carta a los tesalonicenses en esta porción. Luego de decirles esto, el versículo 17 concluye con el 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Estas palabras son las que nos motivan a seguir trabajando para el Señor en medio de grandes pruebas, mis hermanos, que padecemos en este mundo. De la misma manera concluyó con los Corintios, capítulo 15, versículo 58. 1 Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, porque esperamos del Señor en su segunda venida una manifestación gloriosa de nuestros cuerpos, reunirnos con los que murieron en Cristo y resucitarán primero, y estar con el Señor en el cielo para siempre. Esto fue el estudio, hermano. Esto fue el estudio, hermanos míos, de la venida del Señor, de la primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Espero haya sido de aliento como Pablo lo quiso para todos nuestros corazones y sigamos firmes de aquí en adelante trabajando para el Señor. Que Dios les bendiga.